Egunon, buenos días. Eskerrik asko etortzeagatik y muchas gracias por la invitación. Para mí, desde luego, es primer día después de vuelta de vacaciones y el madrugón, la verdad es que yo creo que todavía estoy un poco dormida, ¿no? Y bastante acatarrada, así que espero cumplir con las expectativas. La presentación o la charla que he preparado para este seminario va en torno a la feminización de los cuidados, que es la temática que me comentó Félix, un poco sobre la que desarrollarlo, y lo he estructurado siguiendo un poco este esquema. Por un lado, una breve definición de qué vamos a entender por el cuidado, qué son los cuidados, qué es el cuidado, porque aunque parece que cuando hablamos de cuidado enseguida se nos viene a la mente una idea de lo que puede implicar el cuidado, no siempre solemos conceptualizarlo de la misma manera. Para eso yo he echado mano tanto de la economía feminista como del feminismo o de teorías del feminismo para abordar una definición, la veréis muy breve, de Cristina Carrasco, cogida de Cristina Carrasco, aunque ella no la utiliza para definir el cuidado, pero yo creo que sí puede servir, para luego, pues un poco para ubicarnos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esa feminización del cuidado, de qué tipo de cuidados estamos hablando. Luego algunos datos sobre esa feminización del cuidado, recogiendo pues fuentes secundarias, ya sea del INEM, de la propia Emakunde o del Deustobarómetro, sobre cómo se reparte el trabajo productivo y el trabajo reproductivo entre mujeres y hombres, que es lo que explica o donde se demuestra o se observa esa feminización del cuidado, que tiene también sus repercusiones en cómo se distribuye y cómo se asigna y se desempeña el trabajo a nivel productivo. Luego las propuestas desde las administraciones públicas, y aquí me voy a centrar básicamente en los planes de igualdad, por un lado el de la Diputación Foral de Guipúzcoa y por otro el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para ver cómo se aborda desde los planes de igualdad el tema de la feminización de los cuidados, porque considero que es de los pocos ámbitos en la administración donde por lo menos formalmente se formula la necesidad de trabajar el impacto que tienen determinadas medidas como las de conciliación o otro tipo de medidas en esa feminización del cuidado, sin que eso sirva de crítica a medidas que son o están siendo muy positivas de cara a poder conciliar y a poder abordar los tiempos, pero sobre todo en las mujeres, pero que están teniendo sin duda, como veremos, un impacto o más que un impacto, están reproduciendo esa feminización del cuidado. Es decir, no estamos aplicando políticas que sean transformadoras y que supongan una ruptura en la feminización del cuidado, sino simplemente estamos aplicando políticas que lo que hacen es, pues bueno, reforzar esa feminización del cuidado y que sin duda alguna a muchas mujeres les facilita su conciliación, pero lo que quiero decir es que no estamos transformando socialmente cómo asumimos el cuidado. Creo que la única manera que se ha querido abordar, insisto, más en un plano formal, menos efectivo, y luego veremos también un poco desarrollar esta idea por qué es menos efectivo y es más formal, creo que es desde los planes de igualdad de diferentes administraciones públicas. Y traigo dos que están ahora en vigor y que creo que tienen, aunque se formulan desde postulados ideológicos distintos, creo que tienen muchos elementos en común, como es el plan de la Diputación de Guipúzcoa y el plan de la Comunidad Autónoma. Y luego algunas reflexiones para el debate. Esa es de hecho la estructura de la intervención. Entonces, cuando hablamos del cuidado, una idea central es que las personas somos interdependientes, es decir, no podemos asumir, y lo somos todo el tiempo, la idea de que somos seres sociales y que somos seres sociales que dependen de otros seres sociales para desarrollarse y para ser o desempeñar dicha autonomía. Es verdad que en mayor o menor medida, es decir, hay grados de dependencia y grados de autonomía, pero creo que es importante señalar que no hay personas autónomas frente a personas dependientes, sino que somos personas interdependientes, y es verdad que en determinados momentos de la vida somos más interdependientes o dependemos más de otras personas, pero creo que la autonomía plena de los seres humanos en sí misma no existe, por la propia definición que tenemos de seres sociales, con lo cual creo que es importante romper la dicotomía dependencia versus autonomía, porque de alguna u otra manera siempre estamos dependiendo de otras personas, con lo cual el cuidado no aparece únicamente en determinados momentos de la vida, sino que es un cuidado que, como veremos, se hace presente a lo largo de toda nuestra
de toda nuestra vida, en mayor o menor medida. A veces ejercemos o tenemos que ejercer más de cuidadores, otras veces tenemos que ejercer más de personas cuidadas. Pero creo que la idea de la interdependencia es fundamental y romper con la idea de que hay personas autónomas y personas dependientes también. Desde esta perspectiva, por tanto, el cuidado se nos presenta como algo vital, necesario y omnipresente. Entonces, ¿qué es el cuidado? Pues en este trabajo, y creo que se puede abordar la definición del cuidado recogiendo lo que os pongo ahí, es decir, son todos los trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social. Entonces, el cuidado, por tanto, es un elemento clave en el mantenimiento de las sociedades y de las comunidades. Y es un elemento fundamental también para el mantenimiento y la autonomía de las personas. Entonces estamos hablando de trabajo, ¿de acuerdo? Estamos además trabajos que son necesarios para tres cuestiones que son fundamentales también, como son la propia subsistencia, el bienestar de las personas y la reproducción social. Con lo cual no estamos hablando de una cuestión baladí ni una cuestión menor, estamos hablando de un elemento fundamental para el mantenimiento de cualquier comunidad o sociedad. Luego veremos qué implica que ese cuidado esté altamente feminizado y qué valor social y económico se le atribuye. Pero sí me gustaría dejar constancia desde el principio y desde la propia definición del valor que tiene en sí mismo el cuidado como trabajos de mantenimiento y subsistencia. Entonces, ¿qué ha ocurrido con estos trabajos? Esos trabajos que son necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social. Bueno, ahora brevemente algunos discursos más teóricos, ¿no? sobre qué ha ocurrido con el cuidado, por qué el cuidado está en el ámbito de lo privado, por qué el cuidado está feminizado, por qué el cuidado no tiene valor social ni valor económico, por qué las labores del cuidado condicionan el reparto de las tareas, la división sexual del trabajo y la diferente posición que hombres y mujeres tienen en la sociedad. No solo en cuanto a quién asume el cuidado, sino quién asume otras funciones. En el momento en que hay una división sexual del trabajo, tenemos que si unas personas, en este caso de forma mayoritaria las mujeres, están asumiendo un cuidado, es que no están asumiendo otras cosas que otras personas, en este caso los hombres, están asumiendo, que es una mayor presencia en el ámbito de lo público, en el ámbito del poder formal y del trabajo productivo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de la división sexual del trabajo creo que también es muy importante a la hora de entender esa feminización del cuidado. Entonces, según Cristina Carrasco, ha habido una identificación entre el concepto de trabajo y el concepto de empleo, con lo cual todas aquellas actividades que no tengan lugar en el mercado han quedado excluidas, sobre todo el discurso económico. Cristina Carrasco es una economista feminista. Entonces, ella subraya, decir, al identificar trabajo y empleo como únicamente el concepto de empleo y únicamente aquella actividad que se genera en el mercado, todo aquello que no se genera en el mercado desaparece del discurso económico y por tanto no se le asigna ningún valor económico. Todas aquellas actividades, por tanto, que quedan fuera de ese mercado van a ser actividades que van a tener una menor valoración social y económica. Y esas actividades, ese trabajo, es el que en gran medida se realiza para el cuidado. Entonces, uno de los primeros elementos que explica el poco valor económico y el poco valor social que tiene el trabajo de cuidado es que la teoría económica, pero también otras ciencias sociales, han identificado el concepto de trabajo y empleo y hablamos del trabajo como si fuera únicamente la actividad remunerada. Y creo que es importante distinguir entre empleo, que es el trabajo remunerado, y el trabajo que no es o no es necesariamente remunerado. Y dentro del trabajo de cuidado está precisamente fuera de ese mercado. Al haber estado fuera del mercado ha estado completamente invisibilizado. No ha entrado ni en la contabilidad pública, ni en las cuentas del Estado, ni en el cómputo del Producto Interior Bruto, es decir, ha estado completamente, o la economía o la sociedad y los gobiernos han estado completamente ciegos al valor que supone y a la contribución que ese trabajo genera, hemos visto, en términos de reproducción, en términos de bienestar y en términos del propio mantenimiento social. De hecho, un autor clave cuando hablamos del estado de bienestar es Gösta Sping-Andersen. Gösta Sping-Andersen, cuando establece en un primer momento la tipología de los diferentes estados de bienestar en el mundo desarrollado, recoge
tres variables de carácter más cualitativo para hacer esa interpretación o para hacer esta distinción de los diferentes tipos. Una de las variables principales que Gösta Sping-Andersen va a introducir en el discurso de los estados de bienestar para clasificarlos y para entenderlos es el concepto de desmercantilización. Es decir, la desmercantilización es la capacidad que va a tener un Estado o que tiene un Estado para sacar al individuo del mercado para satisfacer sus necesidades. ¿De acuerdo? Es decir, cuanto más desmercantilizado esté un Estado, según Sping-Andersen, ese estado de bienestar está más desarrollado. ¿Por qué? Porque el individuo, por ejemplo, no tiene que acudir al mercado para si tiene un problema de salud, no tiene que acudir al mercado para la educación, no tiene que acudir al mercado para una situación de exclusión. ¿De acuerdo? Esa es la idea de desmercantilización de Sping-Andersen, que además fue revulsiva, fue muy importante en todo lo que es la teorización de los estados de bienestar y en la clasificación que se hizo de los estados del bienestar, distinguiendo los estados escandinavos, los nórdicos, los estados centroeuropeos y los estados liberales anglosajones. Sping-Andersen en un primer momento no incluye en esa tipología los estados del sur de Europa. Claro, ¿qué ocurre con el concepto de desmercantilización? ¿O cuál es la principal crítica que le va a hacer la teoría feminista a Sping-Andersen en un primer momento? Pues que el concepto de desmercantilización no está teniendo en cuenta ni está abordando la importancia del bienestar que se genera desde el ámbito no remunerado. Es decir, Sping-Andersen está clasificando los estados de bienestar teniendo en cuenta qué capacidad tiene el Estado de sacar al individuo del mercado y darle una respuesta desde lo público a sus necesidades, pero no está contemplando si esa respuesta a la necesidad se está generando en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar, donde realmente se genera mucha respuesta a necesidades, donde realmente se genera mucho bienestar no remunerado. Claro, al no tenerlo en cuenta, pues se distorsiona la propia clasificación. Es decir, no es lo mismo un Estado que tiene una gran capacidad de desmercantilización, pero ¿por qué? Asume gran parte de la generación del bienestar desde el ámbito de lo privado, que un Estado que tiene esa gran capacidad de desmercantilización, pero que no lo está volcando en el ámbito de lo privado, sino que lo está volcando en otros ámbitos, bien en la respuesta pública, bien en el mercado privado. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las principales críticas que se le hizo desde la teoría feminista, y la verdad es que Sping-Andersen la recogió, y desde luego las publicaciones que ha tenido Gösta Sping-Andersen desde que sacó la tipología de los estados de bienestar siempre recoge no solo cómo se genera ese bienestar en el ámbito de lo privado, en el ámbito de las familias, de los hogares, sino sobre todo ha recogido y ha dado muestras de reconocer el valor que el trabajo de las mujeres tiene en la generación de bienestar y en los diferentes modelos de estado de bienestar, y cómo la división sexual del trabajo y la capacidad que tiene una sociedad de romper esa división condiciona también la calidad de los estados de bienestar. Por ejemplo, una de las personas que criticó en un primer momento la tipología de Gösta Sping-Andersen fue la sueca Helga Maria Ernst, que dices, bueno, fue una crítica a los estados de bienestar desde una mujer que viene de Suecia, ¿no? Tenemos, pues, sobre todo en el sur de Europa, idealizados, ¿no?, los modelos nórdicos de bienestar, ¿no? Pero Helga Maria Ernst introduce una cuestión que yo creo que es muy significativa y que tiene que ver también con cuál es la relación que tienen las mujeres con el estado de bienestar. Desde el momento en que existe esa división sexual del trabajo y las mujeres asumen gran parte del cuidado que se está generando en el ámbito de lo privado, nos encontramos que las mujeres tienen una muchísima mayor dependencia con respecto al Estado que la que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque son a la vez trabajadoras del estado de bienestar, clientas y usuarias del mismo. Y eso, según Helga Maria Ernst, sobre todo en los estados escandinavos, ella critica que esa mayor dependencia de las mujeres con respecto al estado de bienestar, es decir, con respecto a lo público, según Helga Maria Ernst, las limita de cara a su capacidad de incidir en decisiones económicas o capacidad de estar presentes en corporaciones de ámbito más privado o de ámbito más económico donde realmente se toman las decisiones. Y de hecho, uno de los elementos que se ha puesto de manifiesto con la crisis actual es que la mayor dependencia de las mujeres con respecto a lo público les está afectando de forma muy significativa cuando el estado de bienestar o cuando un gobierno decide que para salir de la crisis lo mejor es aplicar políticas de ajuste y políticas de recorte en el ámbito del estado de bienestar. Es decir, la mujer, o las mujeres en plural mejor dicho, dependen mucho más de ese Estado porque trabajan para ese Estado o bien son usuarias o clientas del mismo por ese ejercicio que hacen del cuidado y por cómo
luego lo veremos con los datos, es decir, todo ese trabajo de cuidado que se ha hecho tradicionalmente en las familias, cuando ha pasado a desempeñarse en el ámbito del mercado, en el ámbito de lo público, han seguido desempeñándolo las mujeres. Y por eso hablamos de segregación educativa o de segregación profesional, es decir, profesiones que están copadas por mujeres, que son profesiones muy vinculadas con la idea del cuidado, la educación, la sanidad, la asistencia al trabajo social, es decir, hay profesiones muy feminizadas y que tienen mucho que ver con las labores de cuidado que tradicionalmente las mujeres han desarrollado en el ámbito de lo familiar. Por eso también esa dependencia pública con respecto al Estado, que condiciona mucho la posición de las mujeres en una sociedad, en una economía y en los ámbitos de decisión. Yo creo que es una crítica que Elga María, más que una crítica, una evidencia que Elga María Ernest pone sobre la mesa y que también explica cómo condiciona la labor de cuidado, quién asume la labor de cuidado a la hora de cuál es nuestra posición en la sociedad o en cualquier comunidad. Y por último está la idea de Amaia Pérez Orozco, que señala que existe un círculo vicioso en la relación que se establece entre cuidado, desigualdad y exclusión social. Esto Lina Gálvez lo explica señalando que a las mujeres parece que se le asigna de forma natural entre comillas, la labor de cuidados no remunerados, y eso las ubica en una situación de falta de autonomía y de libertad. Orozco lo hace en términos mucho más generales, porque cuando Amaia Pérez Orozco establece la relación entre cuidado, desigualdad y exclusión, no lo está haciendo únicamente teniendo en cuenta a las mujeres, también está estudiando modelos de desarrollo, ¿de acuerdo? Y se está fijando también en qué está ocurriendo en los países de Latinoamérica, en su relación con el norte, etcétera. Lo hace con una visión mucho más amplia, pero tiene mucho sentido, de hecho, lo que Amaia Pérez Orozco se plantea es decir, bueno, habrá que plantear o habrá que establecer o decidir o abrir un debate democrático en el que tengamos que replantearnos o en el que tengamos que afirmar o pensar sobre quién debe cuidar, a quién debe cuidar, cómo debe cuidar, dónde debe cuidar, a cambio de qué debe cuidar, es decir, y hacerlo desde ese debate público. ¿De acuerdo? Es decir, no asumir de forma natural, como decía Lina Gálvez, que el cuidado le corresponde a la familia y que por tanto el cuidado le corresponde sobre todo a las mujeres por esa capacidad de reproducción que tienen, esa supuesta vinculación materno-filiar que explicaría una mayor dedicación desde un determinismo más biológico natural. Entonces, romper con eso, asumir que el cuidado, como decíamos en la primera definición, es un trabajo fundamental para el mantenimiento de cualquier sociedad y que tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer ese trabajo, quién lo va a hacer, dónde, en qué condiciones, ¿no? Según Pérez Orozco, por tanto, habrá que plantear el derecho al cuidado como un derecho de ciudadanía que no está como tal formulado, pero que sí que habría que construir y que sería multifacético, es decir, derecho a recibir los cuidados precisados en distintas circunstancias y en diferentes momentos vitales, derecho a elegir si se desea o no cuidar, combinado con el derecho, por tanto, también de ser cuidado que tienen las personas, y también abordar el debate sobre cuáles son las condiciones laborales dignas de aquellas personas que cuidan, porque cuando hablamos del cuidado, hemos hablado de ese trabajo que sobre todo se hace desde el ámbito no remunerado, pero hay mucho cuidado en nuestras sociedades que se genera, vamos a decir, desde la economía sumergida o en condiciones laborales poco dignas. De hecho, muchas mujeres consiguen en nuestro entorno, me refiero en nuestros modelos sociales o de sociedad, consiguen cotas de igualdad y cotas de poder a costa de otras mujeres, ¿de acuerdo? Que entran en casa y asumen tareas domésticas y tareas de cuidado. Y pues eso también hay que ver qué modelo de sociedad estamos generando para articular el cuidado, es decir, cómo estamos organizándonos para el cuidado. Y realmente yo creo que nos estamos organizando para el cuidado generando desigualdades en diferentes órdenes de la vida social, entre hombres y mujeres por una parte y entre mujeres por la otra, desde un plano de vista más transversal y luego más vertical. Desde luego no estamos abordando seriamente las preguntas que nos plantea Pérez Orozco de cómo tenemos que generar ese trabajo que, como he dicho desde un primer momento, y creo que es una idea que
igual estoy siendo muy machacona, pero creo que es fundamental que quede claro, es un trabajo fundamental, es un trabajo clave, es un trabajo que es necesario, que es imperativo, es decir, sin el cual las sociedades no se mantienen o no se desarrollan. Entonces, algunos datos sobre la feminización del cuidado. Voy a pasar brevemente porque igual son demasiados. He empezado por el trabajo productivo adrede, para luego terminar en el reproductivo y luego hacer sobre todo un tema más de percepción y conductas del último Deustobarómetro de diciembre. Porque creo que es importante ver cómo realmente el trabajo de cuidado en el ámbito de lo privado y esa división sexual del trabajo y ese diferente uso de los tiempos condiciona situaciones de desigualdad en el ámbito de lo productivo. Entonces voy a empezar por esas desigualdades en el ámbito de lo productivo que tienen detrás una explicación que muchas veces la encontramos precisamente en esa división sexual del trabajo y en esa asignación diferenciada de los cuidados. Por una parte, lo que es la tasa de actividad y la tasa de ocupación entre hombres y mujeres. La tasa de actividad de los hombres tradicionalmente es mayor y ha sido normalmente unos 20 puntos porcentuales por encima de la tasa de actividad de las mujeres. Una cosa que está teniendo, o un efecto que está teniendo la crisis económica es el incremento de la tasa de actividad de las mujeres. ¿Por qué? Pues sobre todo situaciones en las que las unidades familiares pierden uno de los ingresos, normalmente el ingreso que viene del trabajo del hombre, y las mujeres que se mantenían en población, vamos a decir, pasiva, porque estaban dedicadas a las tareas del hogar, se afirman como población activa para poder traer ingresos a la unidad familiar. Y eso explica por qué durante en esta época, en estos años de crisis que llevamos después del 2008 hasta aquí, ha habido un incremento muy significativo de la tasa de actividad femenina, que se explica en gran parte debido a la respuesta de muchas mujeres de tratar de buscar un ingreso en el mercado. Pero tradicionalmente se ha mantenido en la diferencia de 20 puntos. La evolución de la tasa de actividad de las mujeres con respecto a los hombres ha sido mucho más rápida, porque las mujeres se van adaptando o se van incorporando al mercado laboral, y como veis, a mayor nivel de estudios, menor es la diferencia en la tasa de actividad entre mujeres y hombres. Cuando menor es el nivel de estudios, más se incrementa la diferencia. De ahí la importancia de la educación. Aquí tenemos la tasa de ocupación, que también es distinta entre hombres y mujeres y que también disminuye a medida que se incrementa el nivel de ingresos y a medida y en determinadas franjas de edad. No tenemos una secuencia todavía muy larga para comparar la tasa de ocupación por edad, pero si os fijáis, entre 25 y 34 años la tasa de ocupación entre mujeres y hombres es muy similar, y sin embargo se va generando una brecha a partir de los 35 y sobre todo a partir de los 45 años. Tenemos que ver, habría que valorar desde un punto de vista más longitudinal si eso es, o como se suele decir, una cuestión de tiempo o no, o si no simplemente son momentos vitales diferentes. Y yo creo que responde más a momentos vitales diferentes. Es decir, no creo que la generación que está entre 25 y 34 años, cuando alcance la de 35-45, 45-54, vaya a mantener esa paridad en la tasa de ocupación. Y ahora veré, y luego explicaré por qué. Es decir, porque realmente las mujeres abandonan el mercado laboral porque son precisamente las que están asumiendo la tarea del cuidado. Con lo cual, esa brecha que se genera en la tasa de ocupación a partir de determinadas edades viene explicada en gran parte o en gran medida precisamente por la asignación que las mujeres hacen del ámbito del cuidado. Y hablamos no solo de cuidado de menores, hablamos de personas enfermas, de personas mayores, de personas dependientes, porque muchas veces pensamos en el cuidado de una forma bastante idílica, de qué bonito es cuidar a un bebé, a nuestro hijo o hija que nos necesita tanto, y es tan bonita la maternidad y la paternidad, y es cierto, es bonita, es pesada, pero es que el cuidado también es cuidar de nuestra madre, nuestro padre con Alzheimer, con una enfermedad degenerativa, es decir, con una dependencia grandísima, y eso es muy duro. No digo que no sea bonito, pero es muy duro, y eso también lo están haciendo las mujeres. Entonces las mujeres salen del mercado laboral tanto para el cuidado de los niños y niñas como para el cuidado de las personas mayores. Con lo cual no es una cuestión de tiempo. A mí no me suele gustar la expresión de la igualdad es una cuestión de tiempo. No lo creo.
Es decir, no creo que las nuevas generaciones vayan a ser más iguales que las nuestras. Cuando digo las nuestras, yo tengo 47 años. Es decir, porque no es una cuestión de tiempo. Es decir, es una cuestión de romper las estructuras, de transformarlas. En el momento en que no transformemos ni seamos capaces de romper las estructuras, se reproducen ese tipo de conductas y de actitudes y de reparto de roles que condicionan la presencia de hombres y mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado y que condicionan, por tanto, su presencia o no en los ámbitos de toma de decisión, en el poder. Y no es una cuestión de tiempo. Es una cosa que mis estudiantes de universidad, que tienen entre 18 y 20 años, no entienden. Realmente no entienden, o sea, sobre todo ellas, porque me ven a mí y me dicen, no, eso es una cosa tuya, ya que eres mayor, de tu generación, a nosotras ya no nos pasa. Digo, bueno, dentro de 10 años nos volvemos a ver y a ver si realmente habéis conseguido romper. Y lamentablemente me temo, llevo ya muchos años dando clases y esos 10 años han pasado ya varias veces y ahí está la desigualdad en el trabajo reproductivo, pero explicada por el trabajo reproductivo. Y aquí hay un dato que a mí me gusta muchísimo, que es la razón de inactividad, que explica mucho de lo que estamos viendo, que explica esa brecha en la tasa de ocupación y que explica quién está asumiendo las tareas de cuidado. Si comparamos hombres y mujeres, ¿cuál es la principal razón de inactividad? Vemos que en el caso de los hombres la principal razón de inactividad sigue la lógica de la vida laboral de una persona. Es inactivo cuando es pequeño, y es inactivo cuando alcanza la edad de jubilación o prejubilación. O sea, esa inactividad tiene una secuencia muy lógica y muy paralela con la vida laboral de una persona. En el caso de las mujeres no, la inactividad aparece y desaparece, como el Guadiana. ¿Por qué? Porque las mujeres asumen tareas de cuidado a lo largo de su vida laboral, entonces van apareciendo y desapareciendo de la vida productiva. Y eso que parecería una obviedad, no lo es porque tiene implicaciones a nivel económico importantísimas, a niveles de cotización, a niveles de renta, a niveles de capacidad adquisitiva, a niveles de pensiones contributivas en la edad más adulta, es decir, tiene una implicación económica muy importante para la vida de las mujeres y que explica gran parte de la feminización de la pobreza en mujeres mayores en nuestras sociedades. Esa es la tasa de paro en el último trimestre de diciembre en Euskadi. Hubo un momento, que es el que yo he puesto ahí, en el que parecía que la tasa de paro de los hombres iba a ser superior a la de las mujeres, pero no porque las mujeres hubieran alcanzado una tasa de ocupación similar a la de los hombres, sino porque al principio de la crisis hubo una caída de empleo masculino muy fuerte, vinculada a los sectores de la construcción y del automovilismo, y se empezó a decir no, que las mujeres habían alcanzado la tasa de ocupación de los hombres. No, los hombres habían alcanzado la tasa de paro de las mujeres, y eso rápidamente se revertió. ¿Por qué? Por lo que decía antes cuando hablaba del Gamaria Ernst, es decir, cuando los estados empiezan a ajustar las políticas públicas, muchas mujeres empiezan a verse afectadas por los recortes y por los ajustes. Y por otro elemento, es decir, en esta crisis económica los empleos que más están sufriendo son los empleos precarios, los empleos más precarios y más inestables y más parciales, y esos empleos los desempeñan, como veremos, mayoritariamente las mujeres, con lo cual rápidamente se ha recogido de nuevo la tendencia, que es que las mujeres suelen tener una tasa de paro superior a la de los hombres. Con respecto al trabajo productivo, tipos de contrato, lo que comentábamos antes, es decir, dónde está la precariedad y quiénes tienen mayor riesgo de perder un empleo. La población sobreocupada son aquellas personas que trabajan o dicen trabajar más de 8 horas al día. ¿De acuerdo? Esa población sobreocupada es mayoritariamente masculina, es decir, muchos más hombres que mujeres afirman trabajar más de 8 horas diarias. Ese trabajo, me refiero a un trabajo remunerado, trabajo en el ámbito de la producción. Población ocupada estrictamente, pues tendríamos un reparto más o menos paritario. Pero si nos vamos al contrato a tiempo completo y al contrato a tiempo parcial, nos encontramos con la clara feminización del contrato a tiempo parcial. Y es una feminización que está en torno al 80%. Es decir, el 80% del trabajo parcial es femenino. Y ocurre en Euskadi, estos son datos de Euskadi, perdón, se pone arriba. Son datos de Euskadi, pero es una constante en todos los países europeos. De hecho, Holanda es el país con una feminización del tiempo parcial más alta, en torno al 88%. Pero es decir, es una constante, se da en Francia, se da en Alemania, sobre todo en
Centro Europa. Igual en los países escandinavos es menor, aunque también está más feminizado el tiempo parcial. Pero es una constante en las economías europeas occidentales. ¿Por qué? Porque está reproduciendo esa asunción del cuidado desde el ámbito de lo privado por parte de las mujeres. Ahora bien, hay un dato que no os traía aquí de una encuesta del Eurostat que recoge la feminización del trabajo parcial, pero que pregunta a las mujeres si ese trabajo parcial que están desarrollando lo desarrollan porque quieren o les gustaría tener otra forma contractual. Pues curiosamente la mayoría de las mujeres que están trabajando a tiempo parcial les gustaría estar trabajando a tiempo completo. Con lo cual, no es que detrás haya una voluntad consciente de, no, a la mayoría de ellas les gustaría estar trabajando a tiempo completo. Con lo cual, ahí se ve un poco uno de las quiebras del modelo. Y luego la población asalariada sin contrato, también altísimamente feminizada. Y aquí detrás tenemos mucho de ese trabajo doméstico que se realiza en los hogares y que yo comentaba que es un poco la forma de organizarnos la forma de organizar el cuidado que estamos teniendo, que reproduce desigualdades entre mujeres. ¿De acuerdo? Es decir, hay desigualdades a nivel de hombres y mujeres en el reparto del trabajo productivo y reproductivo, pero para salvar esa desigualdad entre hombres y mujeres estamos acudiendo muchas veces a la desigualdad entre mujeres y a introducir un modelo de precariedad en nuestros hogares para asumir trabajo de cuidado de menores, de trabajo doméstico y de cuidado de personas mayores. Y luego otro elemento fundamental, la brecha salarial. La brecha salarial, los datos no están actualizados, pero porque se me ha olvidado poner el cuadro, pero que está en una media de 7.000 euros anuales en Euskadi y en prácticamente toda Europa. De hecho, se celebra el 21 de febrero el Día Internacional contra la Brecha Salarial porque se ha calculado que las mujeres deberían trabajar hasta ese día para cobrar lo mismo que los hombres en un año en Europa. Es decir, necesitarían trabajar hasta el 21 de febrero para equiparar los ingresos que tienen. La brecha salarial se da en todos los países europeos, tiene una media de son entre 7.000, 12.000, 13.000 euros anuales. Se calcula computando cuál es el ingreso medio de hombres y mujeres en una determinada comunidad, pero también se calcula o se puede calcular cogiendo el ingreso medio por hora trabajada, para eliminar, por ejemplo, la influencia que pueda tener el estar trabajando a tiempo parcial o a tiempo completo. Cuando se calcula sobre hora trabajada, la brecha salarial se mantiene, ¿de acuerdo? Es decir, hay elementos estructurales que explican la brecha salarial y que tienen mucho que ver no solo con la asunción del cuidado y por tanto la salida del mercado laboral, la reducción de jornada o el tiempo parcial, sino con la segregación educativa y profesional. Un elemento interesante de la tabla es que si veis la tabla de la derecha, ¿esta? De la derecha, no sabía si es vuestra derecha o mi derecha, que es una brecha que se mantiene en todos los niveles ocupacionales, pero que se incrementa cuanto más alto es decir, al nivel de director o directora gerente es cuanta más brecha salarial hay entre hombres y mujeres. Es decir, ¿cómo se explica? Sobre todo analizando cómo se gestionan en una nómina los complementos. Porque, a ver, por igualdad, desigual salario por igual trabajo es un delito, ¿de acuerdo? Y tú vas a los tribunales y ganas. Pero sí es verdad que a partir de salarios bases se pueden computar complementos por disponibilidad, por permanencia, etcétera, que son los que están explicando que la mayoría de los directores o directoras o a nivel de gerencia, hombres, cobren más que las mujeres en los mismos puestos, con un incremento de la brecha pues muy significativo. Entonces, la segregación educativa o profesional que yo decía que hay detrás de la brecha, es decir, detrás de la brecha está el tema del diferente valor económico y social que tienen hombres y mujeres, de cómo se asume el cuidado por parte de las mujeres y eso les repercute económicamente, pero está también el hecho de la segregación educativa y profesional en el sentido de que aquellas profesiones que tradicionalmente han estado ocupadas por mujeres son profesiones que social y económicamente valen menos. Entonces, las mujeres tradicionalmente trabajamos en sectores productivos que tienen menos ingresos, ¿de acuerdo? Es decir, las profesiones donde hay muchas mujeres son profesiones en las que se cobra menos. Y eso, bueno, hay varios estudios. Hay un estudio muy curioso en la década de los 70, en la época de la Guerra Fría, que comparaba a Estados Unidos con Rusia, con la Unión Soviética, y comparaba dos colectivos, el de los médicos y médicas, ingenieros e ingenieras.
curiosamente se repartían de forma desigual. Es decir, en la Unión Soviética había más mujeres médicas que ingenieras y en Estados Unidos a la inversa, aunque no recuerdo muy bien la proporción. La cuestión era que allí donde había más mujeres, la profesión tenía un mayor reconocimiento económico y no coincidían. Es decir, si en la Unión Soviética era la medicina, en Estados Unidos era la ingeniería. Es decir, no dependía de la profesión, dependía de quién ejercía la profesión, que era lo que determinaba el valor económico de esa profesión. Y eso ha ocurrido, entonces, y sigue ocurriendo. ¿Dónde se da la segregación? Pues la verdad es que la segregación educativa, por lo menos en la educación obligatoria, por supuesto, no existe. Niños y niñas están obligados a escolarizarse entre los 6 y los 16 años y ahí no hay segregación, por eso no he traído ni siquiera ese cuadro. Pero incluso si vemos al alumnado que se matricula para hacer las pruebas de acceso a la universidad y vemos cómo se reparte, vemos que está muy feminizada la parte de humanidades y sociales, muy feminizada también el bachillerato artístico, pero en lo que se llaman ciencias y tecnologías, por lo menos cuando van a hacer el examen de acceso, es decir, cuando han optado en el bachillerato por qué bachillerato coger, todavía tenemos paridad. Tenemos a chicos y a chicas estudiando ciencias y tecnología. Lo que ocurre es que esto no se mantiene luego a la hora de escoger la carrera, el grado o los estudios. Y nos encontramos con una alta feminización de ámbitos de la salud, de las ciencias sociales y jurídicas, de artes y humanidades, y sin embargo las ingenierías, la arquitectura no tanto, porque ahí están mezcladas, la ingeniería técnica, etcétera, altamente masculinizado. Es decir, todavía se mantiene una segregación, sobre todo profesional y educativa, en el ámbito de la universidad. Y el trabajo reproductivo. Y aquí aparece claramente cómo son las mujeres las que recurren a la excedencia, a la reducción de jornada, a los permisos de maternidad y paternidad. Estamos hablando de porcentajes que están por encima del 95%. Es decir, si el 96% de las mujeres están acogiéndose a una excedencia para cuidado, quiere decir que tan solo lo está haciendo un 4% de los hombres. Si el 93% de las mujeres está asumiendo una reducción de jornada para el cuidado, quiere decir que solo el 7% de los hombres lo está haciendo. Y ocurre lo mismo con las tasas con los permisos de maternidad y paternidad. Estamos en porcentajes del 96 también, 96 mujeres, 4% hombres. Es decir, no es que haya una pequeña brecha en cómo distribuimos el cuidado. La brecha es inmensa. O sea, es inmensa. O sea, es muy difícil darle un vuelco a estos datos si no incorporamos políticas, como decía al principio, de carácter transformador. Claro, y es muy fácil incidir en esta brecha con políticas que faciliten la conciliación, porque ¿quién se va a acoger a esas políticas? Quienes están conciliando. Entonces, es un efecto no deseado, pero es que es un efecto difícilmente controlable, a no ser que de forma muy consciente asumas la necesidad de transformar tu modelo de reparto y la división sexual que hacemos del trabajo y del empleo. Entonces, una de las encuestas que han servido mucho para analizar esta cuestión son las encuestas del uso del tiempo. Y si veis ahí, es decir, quienes se dedican sobre todo mayor tiempo a los trabajos domésticos y al trabajo de cuidado de las personas en el hogar, las mujeres. Y cuando las mujeres están dedicando ese tiempo a eso, no lo están dedicando a otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ni al ocio pasivo, ni al ocio activo, ni a su formación, ni su desarrollo personal. Que eso también no vamos a entrar aquí, pero también es muy importante. Cuando hablamos de conciliar la vida personal, laboral y familiar. Y las mujeres ven muy afectada su vida personal por la asunción del cuidado. No solo la profesional, que también, y la familiar, por supuesto, sino la personal. Y aquí algunos datos sobre percepción, a ver que me funcione el enlace. Muy bien de tiempo. Ya voy acabando, Aquí os traigo los datos del Deustobarómetro, que son de diciembre, sobre diferentes percepciones entre hombres y mujeres sobre cuidado y sobre diferentes acciones llevadas a cabo para ese cuidado. Aquí, por ejemplo, veis, es la percepción de desigualdad de género en el País Vasco, es decir, y es curioso porque
las mujeres perciben de forma mayoritaria que los hombres que hay desigualdad, grandes o muy grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Un 53% de las mujeres cree que hay grandes o muy grandes desigualdades entre hombres y mujeres, y ese 53% pasa a ser un 38% en los hombres, ¿de acuerdo? Y que hay pequeñas o muy pequeñas o que apenas las hay, un 59% de los hombres frente a un 43% de las mujeres. Es decir, esos datos que yo os mostraba, que yo creo, la verdad es que nunca hemos tenido tantos datos como los que tenemos ahora, es decir, tenemos muchísimos indicadores que miden y demuestran la desigualdad, y sin embargo la percepción subjetiva que tiene la gente o la ciudadanía no refleja el indicador objetivo de desigualdad. Es decir, hay mucha gente que no cree que haya desigualdad entre mujeres y hombres, y desde luego hay más hombres que mujeres que no creen que haya desigualdades entre mujeres y hombres. Esta también yo creo que es significativa porque tenemos que empezar como sociedad, yo creo que ya hemos empezado, a pensar cómo vamos a organizar el cuidado de las personas mayores. Es decir, somos una sociedad altamente envejecida y que va a ser siendo una sociedad envejecida. Del otro día, creo que el sábado, el domingo, salía un titular de prensa que ya hay más personas mayores de 65 que de 18, y que era la primera vez que ocurría. Es decir, realmente estamos ante pirámides invertidas y son sociedades que van a demandar y van a tener necesidades muy distintas a las que han venido demandando y teniendo. Entonces, y ese cuidado vamos a tener que organizarlo, y si no lo organizamos de forma consciente desde la administración y desde el mercado, le va a caer a las familias y le va a caer a las mujeres y las va a hipotecar de nuevo. En este caso, desde el cuidado de personas mayores. Y curiosamente, si le preguntamos a la ciudadanía vasca cuál cree que debe ser la responsabilidad del cuidado de esas personas mayores, si tiene que estar en la familia o que tiene que estar en el Estado, en mayor medida las mujeres consideran que es una responsabilidad de las familias. Es decir, las mujeres, en mayor medida que los hombres, creen que es una cuestión que debe hacerse en las familias, por tanto que deben hacer ellas, porque cuando hablamos de la familia, sobre todo en cuidado de personas mayores, estamos hablando de mujeres. Esta tabla mide el impacto del trabajo reproductivo en la vida laboral. Entonces, el gráfico recoge el porcentaje de hombres y mujeres que no han realizado ningún cambio en su vida profesional para cuidar de sus hijos e hijas. El 53% de los hombres no ha hecho ningún cambio, el 39% de las mujeres no ha hecho ningún cambio. Es decir, si lo hacemos a la inversa, vemos que hay muchas más mujeres que hombres que han hecho cambios para compaginar su vida productiva y su vida reproductiva. Y por último, el impacto del trabajo reproductivo en la vida laboral. Este es el porcentaje de mujeres y hombres que sí ha realizado alguno de estos cambios para compaginar. Reducir la jornada laboral, dejar de trabajar, pedir una excedencia, aceptar un empleo peor, rechazar trabajo por no asumir más responsabilidades, trabajar desde casa o cambiar el turno de los horarios. Si os fijáis, en todos los casos, excepto en el del cambiar el turno o el horario, son las mujeres las que han asumido cambios para poder conciliar trabajo productivo y trabajo reproductivo, trabajo productivo y trabajo de cuidado, desde reducir la jornada, dejar de trabajar o cambiar los turnos horarios, es decir, son las más significativas, y como veíamos antes, pues bueno, las que están poniendo de manifiesto esa feminización del cuidado. Para ir terminando, y brevemente, y luego ya abrir el debate. Os decía antes qué medidas desde el ámbito de la administración pública se pueden o se deberían adoptar para romper y para generar transformación en la asunción del cuidado, porque que hay que hacer cuidado es fundamental. Es decir, yo he querido sobre todo enfatizar desde un primer momento que el cuidado es un trabajo fundamental y clave para el mantenimiento de cualquier sociedad o comunidad, y que hay que darle el valor económico y social que le corresponde. Lo que estoy señalando es que no podemos mantener esa feminización del cuidado porque repercute en mayores cotas de desigualdad entre mujeres y hombres y entre mujeres y mujeres. Que para hacer ese cambio no basta con las políticas que se están implementando hasta ahora, porque generan un efecto no deseado de perpetuación de desigualdad, y que hay que activar nuevos modelos más transformadores para hacer un reparto más equitativo y una asunción del cuidado, es decir, las preguntas que hacía Pérez Orozco de quién debe cuidar, dónde debe cuidar, cómo debe cuidar, ¿de acuerdo? La ley vasca de igualdad, en su artículo 15, señala que cada gobierno autónomo debe
en el plazo de 6 meses, elaborar un plan de igualdad para la legislatura. De acuerdo, que es un plan de igualdad que se establece como paraguas o como paraguas o elemento directriz de los diferentes planes de igualdad que se establecen en todas las demás administraciones, desde diputaciones forales a ayuntamientos. Entonces, desde la propia Emakunde elabora el plan para el gobierno autonómico y luego hace un seguimiento de los planes y una evaluación de los planes de igualdad que se hacen no solo a nivel de gobierno vasco, sino también a nivel de diputaciones y de ayuntamientos. El plan de igualdad del gobierno vasco, del 14 al 18, establece en su segundo eje lo que llama la organización social corresponsable, que es un concepto que aparecía también en el plan anterior y que en el plan anterior lo que hacía era reformular la idea que venía en el primer plan, sexto, quinto, en el cuarto, en el que se hablaba de conciliación. Se pasó de hablar de conciliación a hablar de organización social corresponsable, para introducir ese elemento de que no es que busquemos la conciliación, buscamos la corresponsabilidad para transformar el modelo. Y en la Diputación Foral de Vizcaya, en el plan de Guipúzcoa, en el actual plan, que lo han puesto con fecha 12-20, se habla de la sociedad del buen vivir. Yo he puesto dos asteriscos a la hora de hablar de planes de igualdad, que eran como dos ideas que no se me olvidaran, bueno, ya las he venido diciendo. ¿Por qué hablo de planes de igualdad y no hablo de otras medidas desde la administración pública? Porque creo que solo desde el discurso igual más formal de los planes de igualdad se introduce una vocación mucho más transformadora del reparto de los cuidados y de solución al impacto que el reparto del cuidado tiene en la situación y en la oportunidad de hombres y mujeres en Euskadi y en otras sociedades. Ahora bien, para hablar de efectividad de los planes de igualdad tenemos que pasar necesariamente por el mainstreaming y por el compromiso y la voluntad política. Es decir, y lo vamos a ver muy brevemente, pero si queréis luego podemos, o tenéis los planes, los dos están disponibles en internet, pero los planes de igualdad, cuando hablan de políticas de igualdad, no están hablando de políticas de igualdad que tienen que hacer los organismos de igualdad, que tiene que hacer Emakunde o que tiene que hacer la Dirección de Igualdad de la Diputación. Están hablando de cómo deben intervenir todos y cada uno de los agentes políticos de un gobierno o de una institución. Entonces están diciendo cómo debe abordarse la política social, cómo debe abordarse la política urbanística, cómo debe abordarse la política agrícola. Es decir, esa es la idea del mainstreaming, es decir, introducir la perspectiva de género en todas y cada una de las políticas públicas, desde su pensamiento, planificación, ejecución y evaluación. En el momento en que un gobierno no se tome en serio el plan de igualdad que ha aprobado y por tanto no ejerza de forma consciente y comprometida el mainstreaming, es muy difícil que el plan de igualdad únicamente desde el impulso del organismo correspondiente consiga romper y generar una transformación real. Por eso digo que son, a mi modo de ver, una herramienta administrativa muy potente, pero que en su propia definición lleva su potencial o su pecado, vamos a decir. Es decir, los planes de igualdad se redactan confiando en el ejercicio pleno del mainstreaming. Si el mainstreaming no se lleva a la práctica, pues el plan pues queda muy limitado en esa capacidad transformadora. Y aquí algunos elementos que aparecen en los planes, un poco la filosofía que hay detrás de los dos planes. Y que aquí había puesto un versus entre comillas, porque sinceramente mi conclusión es que entre el concepto de organización social corresponsable y el concepto de la sociedad del buen vivir no hay tantas diferencias. Estamos hablando de cosas muy parecidas, aunque es verdad que el sustrato ideológico o filosófico que hay detrás pueda ser distinto, pero yo creo que estamos hablando de cosas muy parecidas. En el plan de la Diputación Foral de Guipúzcoa se habla de la sostenibilidad de la vida como eje central frente a la lógica de acumulación capitalista que considera que acelera esa reproducción social y aumenta la precariedad y la exclusión y la desigualdad. Establece la necesidad de ubicar la vida y su cuidado en el centro del modelo de organización económica y social. Por tanto, el plan lo que plantea es ser una herramienta al servicio de la construcción de un nuevo modelo de organización colectiva, social y económica que sea corresponsable con el cuidado de las vidas. Por eso he subrayado ahí, porque estamos hablando de modelo de cuidado corresponsable. Y antes en el autonómico hablamos de organización social corresponsable. Es decir, cambiar el modelo e introducir la corresponsabilidad aparece en los dos planes. También recoge el plan que hay que redefinir el papel de la tríada formada por instituciones públicas, mercados y hogares en el cuidado de las vidas y contribuir a la definición y construcción en su caso de otros tipos de estructuras socioeconómicas para alcanzar ese fin. Y habla en concreto de la consecución del buen vivir.
Es decir, una buena vida no puede serlo a costa de la mala vida de otras personas. Esta idea del buen vivir, yo creo que la introduce Amaya Pérez Orozco, que estuvo trabajando en el plan, y recoge sobre todo ideas que hay en la Constitución, por ejemplo, de Bolivia o de Ecuador, que recogen el buen vivir dentro del texto constitucional. Yo tengo mis críticas a la idea del buen vivir si lo importamos tal cual de Bolivia o de Ecuador, en el sentido que si comparamos Euskadi con Bolivia o con Ecuador y comparamos los niveles de bienestar y la situación de las mujeres aquí o allí, creo que nos íbamos a encontrar con importantes diferencias. No reniego de la filosofía del buen vivir, creo que es muy difícil importarlo sin introducir cambios sustanciales. Bueno, luego eso lo dejáramos para el debate, ¿no? Lo que supone poner en el centro de la vida la sostenibilidad y el cuidado, es decir, cómo lo hacemos, cómo respondemos a las preguntas que planteábamos antes. Y aquí simplemente os traía para que vierais cómo se formula la matriz de objetivos en el plan. Ay, ¿qué página era? He dicho 88. Cuando aparece el concepto del cuidado digno y universal, la finalidad contribuir a garantizar cuidados dignos en condiciones de universalidad y singularidad, y entonces aparece el ámbito de intervención ampliando la mirada, entonces como objetivos promover un modelo de cuidados organizados en base a su aportación a la sostenibilidad de la vida, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y la interdependencia de la vida. Entonces aquí hablas abrir debates feministas sobre el cuidado digno, posicionar la mirada feminista, es decir, un poco pedagogía de... Luego, garantizando el derecho al cuidado, avanzar en la articulación y el disfrute del derecho al cuidado, que incluya recibir cuidados adecuados en distintas circunstancias del ciclo vital, y el derecho a decidir si dar o no dar cuidados sobre la base de la interdependencia. Bueno, ahí tenéis los diferentes objetivos más específicos que aparecen, pero es que no, digo, si queréis luego volvemos, pero por centrarnos más en los objetivos generales. Y cuando habla de mejorando las condiciones del cuidado profesional, contribuir a crear condiciones laborales dignas en el sector de los cuidados, es decir, ese trabajar no solo el tema del cuidado en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la familia, desde la conciencia y desde la acción, sino también trabajarlo desde las condiciones laborales de las mujeres que realizan labores de cuidado en los hogares. Y como veis, cuando hablábamos del mainstreaming, es decir, ¿cuáles son los departamentos o los responsables implicados y apelados? Pues varios, desde la propia dirección de la Diputación, la política, la dirección de igualdad, la política social, cultura, juventud, comunicación, es decir, la idea del mainstream, es decir, para desarrollar esos objetivos, el plan de igualdad establece la participación de diferentes niveles de la administración foral. Por su parte, el sexto plan de igualdad de la comunidad autónoma habla de causas de esa desigual organización, sobre todo la división sexual del trabajo y la asignación tradicional de la producción y la reproducción a cada uno de los sexos, lo que generó y sigue generando esa organización desigual. También desde este plan se habla de dar fin a este modelo e introducir nuevos modelos de relación entre mujeres y hombres, ¿no? Nuevos modelos de relación que trabajen nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevos valores, es decir, se habla también aquí de nuevo de la necesidad de una transformación profunda y estructural del modelo social y económico tal y como lo tenemos construido para organizar el cuidado. Aparece la idea que yo creo que es fundamental de la corresponsabilidad, una corresponsabilidad que asuma un compromiso en cuidar y que ese cuidado tenga un reconocimiento y un mismo valor. Es decir, hay una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, también entre las familias y las instituciones y el mercado. Es decir, está hablando de los diferentes agentes que inciden en la generación de bienestar y en el trabajo de cuidado, y que haya una corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, que la organización institucional, los servicios sociocomunitarios, el trabajo de las familias, de los hombres y de las mujeres, se articule en una organización que sea corresponsable y que sea factible, ¿no?
Entonces, el plan también reconoce, por eso me ha parecido interesante traerlo aquí, es decir, porque no lo traigo por otro lado, pero sí se reconoce desde el plan de igualdad autonómico el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, generando las plazas de guardería pública de 0 a 3 años, o los sistemas de atención a la dependencia, o la ayuda familiar a cuidados de hijos e hijas, o las medidas de conciliación. Es decir, todo eso tiene un valor y se reconoce. Y yo, por supuesto, que le doy el valor que tiene y la importancia que tiene, y se vive mucho mejor con esto que sin esto. La crítica que se le puede hacer es la idea esa de que no son elementos transformadores, sino que son elementos que mantienen esa división. Bueno, y aquí también están... Lo que no he aprendido a hacer es que se me abra en la hoja que yo quiero. Si alguien sabe hacerlo, me lo dice luego. Aquí está. En este segundo eje que tiene el plan, tiene un previo sobre gobernanza y mainstreaming, y luego tiene el eje de transformación de valores, organización social corresponsable y violencia contra las mujeres. Esta organización social corresponsable, que es donde aparece el concepto de cuidado, tiene dos grandes programas: la corresponsabilidad y los nuevos usos del tiempo, y por otro lado la conciliación corresponsable. Y cuando habla de corresponsabilidad y nuevos usos del tiempo, pues habla de fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado, y de aumentar el tiempo que las mujeres destinan al disfrute del ocio y destinado a la consecución de autonomía e independencia económica. Es decir, un poco la idea también del empoderamiento. Es decir, cuando decíamos la importancia de analizar los usos del tiempo, y cuando las mujeres están dedicadas a cuidar o a conciliar su vida productiva y reproductiva, no se están dedicando tiempo a ellas mismas, ¿no? Entonces, un poco trabajar también la idea del empoderamiento individual, social y colectivo de las mujeres desde el plano del ocio y desde otros ámbitos. Entonces, cuando habla de la conciliación corresponsable, pues habla de modificar la cultura y la práctica empresarial hacia esa conciliación, ampliar la cobertura y la flexibilidad de los horarios y servicios, y modificar la planificación urbanística y el diseño de vivienda, espacios públicos y transporte para facilitar la conciliación corresponsable. Es decir, si veis, esa corresponsabilidad no es únicamente entre individuos, entre hombres y mujeres, es una corresponsabilidad que abarca muchos otros ámbitos, desde la propia práctica de la política pública hasta su planificación y su articulación. Y por tanto, de nuevo aquí, la necesidad del mainstreaming. Es decir, por mucho que en plan de igualdad habla de la necesidad de modificar la planificación urbanística, si el Departamento de Urbanismo correspondiente no asume ese objetivo y lo transforma y lo recoge en su propia planificación y ejecución, difícilmente vamos a poder transformar en el sentido en que lo plantean los planes de igualdad. Entonces, ¿qué alternativas? Claro, se habla de, cuando hablamos de ubicar el cuidado de las personas en el centro del sistema, así formulado es muy fácil. Llevarlo a la práctica es mucho más complicado, porque realmente implica mayores transformaciones. ¿Qué implica? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué riesgos? Son cuestiones que yo dejo para el debate. Yo tengo mis ideas, pero en lugar de igual de plantear aquí qué riesgos hay o cómo se podría hacer, yo creo que es una cosa que sí que podemos comentar en el debate. Aquí había recogido algunas ideas de Lina Gálvez y Juan Torres, sobre todo que son de índole mucho más económico, de cómo favorecer ese modelo, un equilibrio de poderes, acabar con las políticas deflacionistas, la redistribución de la renta, medidas que inciden en el gasto público, en los bancos públicos, el acceso al crédito, nuevos mercados de trabajo, conservación de la especie humana, una economía no esclava del mercado, la no destrucción de recursos, toda una serie de cuestiones que se plantean desde aquí. Esas son lecturas que yo os recomendaría si quisierais profundizar, en las que yo me he basado para hacer esta presentación. Cristina Carrasco, El trabajo de los cuidados, María Ángeles Fernández, un artículo muy breve en Pícara Magazine, está en internet, pero que sintetiza muy bien. Ese que os comentaba de Lina Gálvez y Juan Torres, Desigualdades, mujeres y hombres en la crisis financiera, o el de Pérez Orozco, Miradas globales, y otros muchos, pero bueno. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko. Pues eskerrik asko, María. Y nada, abrimos entonces el turno de preguntas, intervenciones, dudas, cuestiones.
alternativas. Prueba quien quiera, quien le apetezca. Parece que está todo claro. No creo. No, empiezo yo, si no. Sobre todo. No, igual también podríamos plantear algunas preguntas un poquito más al aire, ¿no? Si... ¿Qué te refieres? No, pues no sé, por ejemplo, si os habíais pensado, si en algún momento habíais abordado el tema del cuidado desde esta perspectiva o no, si consideráis necesario introducir criterios que transformen la sociedad o es mejor favorecer esa división sexual del trabajo para el equilibrio y la sostenibilidad, es decir, no sé. Si estáis de acuerdo, estáis en contra. Por el debate respondiendo a esa pregunta, como los venimos de la Diputación de Guipúzcoa, tal y como comentabas, la importancia de los planes y sobre todo, como bien decías, el punto importante del mainstreaming y el de verdad incorporarlo, ¿no? Por eso a ver quién era la persona responsable. Yo sí que creo que desde, no sé si con mayor, haciéndolo mejor o peor, pero sí que ha habido un gran trabajo, ¿no? de comisiones y mensuales, institucionales de diferentes departamentos, de analizarlo y ver cómo podemos reflexionar en nuestro trabajo cotidiano para avanzar en esa dirección. Yo creo que los que están aquí y todos los compañeros que estamos hemos tenido oportunidad de trabajar mucho este tema, y una de las potencialidades que hemos visto mayores a este plan es eso, nos ha permitido espacios también de debate, igual incluso más amplios, ¿no? Pues es una excusa para replantearnos ciertas cuestiones y para abordar la política social. Por eso era la propuesta de que fuera uno de los puntos, ¿no? a debatir en los seminarios, porque nos había parecido una herramienta muy potente para abordar algunas cuestiones que sí que nos hemos replanteado, desde la modificación de la regulación de las prestaciones, potenciar la PEA frente a la PC, hasta cómo hacíamos incluso los decretos de accesos, también siempre con esta visión. Entonces, por supuesto, siendo solo un marco teórico, si de verdad se cree en él, yo creo que sí que tiene instrumentos transformadores que siempre va a ser un camino, no va a ser la transformación total de eso. Pero seguimos. María, yo tengo una pregunta, quiero decir que no era un comentario al hilo de la última cuestión. ¿Cómo se conjuga el derecho a decidir si desea cuidar o no cuidar con la corresponsabilidad? Claro, eso habría que preguntárselo a María Pérez Orozco, pero porque yo es una de las dudas que tengo cuando la leía, y además yo creo que el plan de igualdad de Guipúzcoa tiene mucho de Amaia Pérez Orozco también. Cuando plantea, ella también reconoce que cuando... Yo creo que la afirmación viene sobre todo de la mano de decir, claro, como hasta ahora nadie se ha cuestionado, o muchas mujeres no se han cuestionado que no deben cuidar, quizá introducir esa cuestión, ¿no?, en el ideario para, ¿no?, replantearnos, ¿realmente tengo que cuidar de forma natural? ¿No? Yo creo que es como más provocativo en ese sentido, ¿no? Porque luego ella misma reconoce, es decir, que luego hay que conciliar el derecho a no cuidar o a no querer cuidar con el derecho que las personas tienen a un cuidado digno. Pero en la formulación de esos derechos lo que aparece es quizá el derecho individual a no querer cuidar siempre y cuando exista un soporte de carácter público que va a generar ese cuidado digno a la persona que requiere el cuidado. Pero yo creo que lo plantea en esos términos, es decir, no se trata de generar una situación, un vacío de descuido, sino es una llamada de atención sobre todo hacia muchas mujeres que consideran que el tema del cuidado es un tema que les incumbe
per se, por naturaleza, ¿no? Esa mochila y esa culpabilidad cuando no ejerces ese cuidado, como si fuera algo que te corresponde, de lo que eres responsable, y que si no lo haces, pues estás fallando, ¿no? Entonces un poco en ese... Yo la interpreto en ese sentido. De una manera práctica, no sé si lo voy a explicar bien, pero en el contexto de residencias, por ejemplo, pues se ve que si una mujer, bueno, no sé, luego el derecho a ser cuidado en un sentido, digamos, público existe, y respetar, y luego las relaciones personales y familiares son muy variadas. Y los padres y los hijos tienen relaciones muy variadas, y entonces, bueno, pues si una mujer, por ejemplo, es soltera, una familia, claro, tiene compromisos familiares y tiene una carrera, pues tiene una mayor presión o dispone de tiempo, lo que sea, a tener que hacerse cargo del cuidado, aunque la relación que ella tiene con su padre o con su madre pues haya sido difícil y a lo mejor se haya roto a partir de un momento. Es una mayor presión para que una mujer en ese estado diga, pues yo no quiero cuidar y prefiero que mi padre sea cuidado, no digo que se quede solo, sino que sea cuidado por el público. Es una mayor presión en la vida real para tomar ese tipo de decisiones. Y a veces nosotros tenemos que hacer discriminaciones positivas en el sentido de, en fin, no sé, porque un hombre tiene una situación diferente y no se plantea estas cuestiones porque su carrera está muy claro, pero si eres mujer y dispones de tiempo, pues es mucho más difícil poder tomar esta decisión, ¿no? El sentimiento de culpa, la presión social que existe alrededor, pues opera en un sentido mucho más fuerte como práctico del hombre, y pues pienso que en este sentido que una mujer pueda decir que aunque disponga de tiempo o no tenga otros compromisos, que pueda tomar una decisión libre, me parece importante, siempre y cuando efectivamente esté garantizado el poder por criterios de este tipo de situaciones, y me parece muy injustas. Sí. Igual que el automatismo, bueno, que se da muchas veces que también creo que hay medidas en los planes de igualdad que operan en este sentido. Cuando alguien en una familia, una persona mayor, de un ictus o una circunstancia sobrevenida que ocasiona un cambio brusco en las circunstancias, pues normalmente, bueno, pues si no se habla, hay muchos votos para que una mujer de esa familia, probablemente la hija, empiece a hacerse cargo en la práctica del cuidado, y eso que nunca se ha hablado termine siendo que sea la cuidadora principal sin que haya habido una negociación entre el resto de la familia para ver si eso es lo más adecuado o cómo se reparten pues las responsabilidades y las camas de trabajo, ¿no? Todo esto pues realmente opera en la vida real. Creo que sí que me parece positivo defender, hacer un esfuerzo para empoderar a las mujeres a tomar ese tipo de decisiones o a tener mayor poder de negociación en el marco de una familia, cuando eres la única hija entre varios hombres que tienen sus carreras, que tienen sus estudios, y nosotros como tú tienes que tomar la iniciativa y hacerte cargo de la situación sin haberse sentado nunca a negociar o a hablar de una manera clara. Sí, yo creo que en esa es la línea. Además, yo creo, tú dices, conoces la realidad, yo conozco menos de cerca lo que está ocurriendo, pero sí sobre la feminización del cuidado, el impacto que tienen las personas cuidadoras, y sobre todo las personas cuidadoras en el ámbito de la familia, que son mujeres, ¿no? Y qué carga supone a nivel psicológico y físico el cuidado de una persona como puede ser tu madre o una tía o tu suegra, y es decir, las relaciones a veces un poco perversas que se generan en esa relación de cuidado, motivado por la mezcla entre el amor, la obligación, la culpa, el deber, la no presencia de otros miembros de la familia. Entonces, que la mujer tenga esa capacidad de decir, bueno, yo lo puedo hacer o no, o puedo no hacerlo. Pero vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Vamos a ver quién interviene en este proceso de cuidado. Pero yo creo que es un tema clave y fundamental, como comentaba antes, es decir, una sociedad altamente envejecida y que va a generar una serie de demandas vinculadas al cuidado de personas mayores dependientes en esa llamada cuarta edad. Es decir, si no hacemos ese plante y esa afirmación de derechos, ese debate público y democrático de cómo vamos a organizar el cuidado, lo que se va a hipotecar es la vida de muchísimas mujeres en una edad ya adulta. Es decir, porque las mujeres mayores, las mujeres que cuidan a personas mayores son mujeres mayores. Es decir, no estamos hablando, son mujeres que ya tienen más de 50, 60 años muchas veces, ¿no? Y esa hipoteca al final de tu vida, de lo que es tu propia vida, a mí me parece un drama que estamos consentiendo como sociedad.